Si quieres conocer más de ti, ve a la montaña. El camino te enseñará. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. Hola amigos, amigas de Montaña para Todos, bienvenidos. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo enmarcado en esta segunda temporada donde conversamos acerca de episodios reales que le ocurrieron a personas comunes y silvestres y que no podrían perfectamente pasar a nosotros, no solamente hablar y reflexionar acerca de la teoría de lo que debiésemos hacer, sino que aprender también de experiencias ajenas que nos pueden nutrir y servir para el futuro. Voy a presentar en breve al invitado que tenemos junto a nosotros. No sin antes agradecer también a Atacama Outdoor, que está junto a Montaña para Todos y que también, como en otros episodios, va a entregar un presente a la persona, en este caso Joaquín, que va a estar comentándonos su experiencia en las montañas. Bueno, sin más preámbulos, quiero que empecemos esta conversación junto a Joaquín Pérez. Él es un montañista muy apasionado que ya lleva más de 20 años realizando esta actividad y que nos va a conversar acerca de un episodio que vivió hace algunos años en el volcán Ojos del Salado. Joaquín, muy bienvenido acá a Montaña para Todos. Hola Carolina, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por hacer esta invitación y por estar presente en este podcast de Montaña para Todos. Y bueno, de esta manera poder tener la oportunidad de colaborar con un pequeño grano de arena a todas aquellas personas que son amantes de las montañas y que en el fondo, bueno, se puedan ver involucrados o afectadas por una situación similar a la que ocurrió con mi persona y eso es lo que a nadie se desea. Claro, Joaquín, y eso es lo que buscamos siempre acá en Montaña para Todos. Parte contándonos cuándo fue esta situación, dónde la viviste para iniciar este relato. Mira, junto a dos amigos más, Alejandro y Pablo, que somos montañeros de hace unos cuantos años, yo no había tenido nunca la oportunidad de ir al volcán Ojos del Salado y Alejandro tampoco. Entonces, bueno, cuando conversamos este tema entre los dos y teniendo como amistad a Pablo eh, y sabiendo que él había estado ya en una o dos oportunidades antes en ese volcán, decidimos poder hacer esa cumbre y prepararnos para poder en el fondo tener la capacidad de poder lograr el objetivo. No sin antes tener presente que pueden haber un montón de dificultades por el hecho de ser el volcán más alto del mundo y la montaña más alta de Chile. Eh, y esto, Carola, fue diseñado el año 2022, perdón. En el mes de noviembre nosotros hicimos esta expedición entre el 5 al 14 de noviembre del 2022. Y esta expedición, Joaquín, como tú bien marcas, es de una de las cumbres más simbólicas de este lado del continente, bueno, la más alta de nuestro país, el volcán más alto del mundo. La verdad es que tiene en sí dificultades añadidas a propósito de lo que mencionamos. ¿Cómo es que prepararon esta expedición? ¿Cuánto tiempo antes? No sé, ¿qué montañas también eligieron para aclimatar? Porque eso es un asunto muy, muy relevante. Mira, en términos de tiempo, más o menos comenzamos como unos 6 meses antes de la fecha que yo ya te nombré y obviamente partió esto por un chequeo médico completo para asegurar que, bueno, las capacidades biológicas estaban adecuadas. Eh, yo en lo personal soy runner y maratonista de hace bastante tiempo. eh, Creo que tengo la capacidad aeróbica como para poder afrontar algunas cumbres. Previo a esta montaña, nosotros hicimos más de 4 o 5 ascensiones al Cerro Pintor acá en Santiago, al Leonera y al Plomo. Por lo tanto, creemos que, o creíamos en ese momento que las condiciones estaban dadas para poder, en el fondo, ir a esa montaña. Por otra parte, permanentemente, por lo menos con Alejandro, estamos vinculados a la montaña, estamos más o menos
2 veces al mes subiendo algún cerro, tanto en el sur de Chile como aquí en el área metropolitana, y de tal manera de no perder capacidad, ¿eh? Porque yo creo que eso es fundamental en cualquier persona que quiera subir un cerro, por muy pequeño que sea, porque yo siempre digo que cada montaña hay que verla en su mérito, ¿ah? No se puede comparar ninguna con otra, porque cada cual o cada una de ellas puede tener cierto grado de dificultad. Claro, tal cual. No podemos mirar en menos nunca ninguna montaña. Anteriormente, Joaquín, me marcaste que era del 5 al 14, es decir, 9 días de expedición. ¿Cómo tenían pronosticado desarrollar esas jornadas? Porque hay varios refugios, está el Murray, Atacama, Tejos. ¿Cuántos días tenían pensado estar en cada uno de ellos? Mira, la idea general de hacer esa cumbre fue salir de Santiago a Copiapó directamente el día 5 de noviembre de ese año, y dividimos el periodo en 3 días. O sea, en el fondo, al día siguiente que llegamos a Copiapó, nosotros inmediatamente comenzamos a hacer altitud, llegando a Murray, donde ahí tuvimos la oportunidad de hacer aclimatación. Fuimos a Laguna Verde, recorrimos algunos cerros, las bases de algunos cerros del sector sobre más o menos 5.000 metros. Ascendimos al Barrancas Blancas, que está cerca ahí. Eh, Posteriormente a eso, nos trasladamos a Atacama, y en Atacama también estuvimos 2 noches, o sea, 3 días, también en la misma frecuencia anterior, o sea, en el fondo haciendo caminata para poder aclimatar bien, teniendo, creo, buena base de alimentación y de agua, y en forma permanente viéndonos los parámetros biológicos a través de instrumentos que llevábamos para poder certificarnos que teníamos la capacidad, porque no íbamos a estar en el fondo sufriendo algún problema, no sé, cardiovascular o de otra naturaleza, puna, etcétera. Entonces iban lo suficientemente preparados, digamos, no solamente la preparación física, como nos cuentas, sino en cuanto a todo el material médico también, la vestimenta, ¿no? Iban con lo apropiado pensando en que el tiempo es bastante frío. Bueno, de hecho, tú tienes razón, Carola, porque nosotros andábamos en un vehículo bastante adecuado, de estos tipos Jeep Rubicon grandes, los dobles, preparados para la altura también que lo tiene nuestro amigo Pablo. Y cuando llegamos a Atacama, decidimos adelantar bastimentos a Tejos. Por lo tanto, eh, en esos 2 días que estuvimos ahí, 2 días y medio, llevamos, bueno, parte de la comida, el agua, para poder, en el fondo, alivianar peso y poder subir sin mayor dificultad desde Atacama a Tejo. Y esa marcha no la hicimos en vehículo, porque el vehículo, como iba bastante pesado con todos estos habituallamientos, quedó arriba en Tejo, y nosotros desde Atacama marchamos a Tejos a pie. Eh, y ahí es donde yo creo que, a ver, si quiero ser muy sincero y honesto, comenzaron los primeros problemas, porque la verdad teníamos muy baja temperatura. Estoy hablando de más o menos 10 grados Celsius, y son, en la distancia a pie son como 4 kilómetros. Si bien es cierto, uno puede decir, claro, es corto, pero también es sufrido. O sea, en el fondo te va cambiando la altitud de 5.200 que está Atacama a 5.900 que está Tejo. Entonces, obviamente nos afectó, o a mí me afectó más que a ellos dos, el viento, que normalmente teníamos ráfagas de entre 25 30 kilómetros por hora, y eso era permanente. Por lo tanto, la condición fría era bastante fuerte. Ok, Joaquín, eso es súper importante y quiero detenerme ahí porque ustedes tenían pronosticado hacer esta montaña, este volcán, en una determinada fecha. Fueron analizando la meteorología paulatinamente, semana tras semana, ¿no?
digamos, estaban conscientes que las temperaturas iban a estar particularmente bajas esos días que intentarían hacer cumbre. Sí, en eso estamos, o estoy absolutamente consciente. Nosotros permanentemente bueno, como te digo, llevábamos altímetro, anemómetro, teníamos lector de velocidad de viento y nos íbamos dando cuenta de la realidad. O sea, las personas que han estado ahí o que hemos estado ahí han sido testigos, ¿no es cierto?, de la hostilidad del clima y del ambiente, porque eh, en la época que nosotros fuimos, con las únicas dos personas que nos encontramos arriba fue con una pareja de lituanos que habían llegado a Atacama cuando nosotros íbamos saliendo hacia Tejo, y posteriormente llegó un español con un guía chileno y una rusa. O sea, en el fondo fueron cuatro o cinco personas y no andaba nadie más. Entonces, tú te puedes dar cuenta que lo hostil del clima es bastante fuerte, y eso obviamente va en el fondo a las personas. Biológicamente, a lo mejor corporalmente somos todos iguales, pero biológicamente a lo mejor somos distintos, diferentes. Entonces ahí es donde yo creo que comenzaron los problemas, fundamentalmente por el frío y el viento. O sea, la sensación térmica era muy, muy baja. Bueno, ahí nos cuentas entonces que desde Atacama a Tejos fueron las primeras sensaciones incómodas respecto al frío y especialmente el viento. ¿Cómo se da el intento de cumbre? ¿Cómo recuerdas esa jornada? Mira, el último día, o sea, el 13, digamos, que fue el día de intento de cumbre, nosotros teníamos adentro del refugio en Tejo, es para la risa, pero 10 grados bajo cero. O sea, se nos congeló todo el agua, los alimentos, teníamos que picar con picayelo, digamos, para calentar agua. Y ese día que nosotros comenzamos a hacer la ascensión, eh, partimos alrededor de las 3 de la mañana, eh, muy bien equipados. Nos dieron aproximadamente como 5 o 6 horas hasta llegar un poco más abajo del nevero del ojo, y en esa condición se empezó a presentar una nubosidad que al parecer podría traer una tormenta eléctrica. Entonces, en ese intertanto, entre los dos, digamos, Alejandro y yo, hablamos con Pablo para ver qué situación había, porque en mi persona yo iba más lento que ellos. O sea, en el fondo se dieron cuenta que estaba con algún problema, fundamentalmente asociado a fatiga, y eso, bueno, viendo esta otra situación que podría sobrevenir de la tormenta, decidimos bajar. O sea, yo creo que habremos alcanzado una altitud de 6.400, 6.500 más o menos, digamos, desde Tejo hacia la cumbre, y ya ahí decidimos bajar. Por lo tanto, cuando llegamos a Tejo, debe haber sido a las 11 de la mañana o 12 de la mañana, porque la verdad fue bien sufrida la ascensión hasta ese punto que te enumero o que te digo, y posteriormente, bueno, había que bajar. Entonces, eh, cuando llegamos a Tejos, yo ya venía con algún grado de entumecimiento, pero no para tanto. O sea, hasta ese momento yo no tenía ninguna situación que en el fondo fuera a indicar que podría tener algún grado de congelamiento en alguna parte del cuerpo. O sea, yo quiero ser bien preciso en ese sentido. O sea, este tema de poder en el fondo sacarte el mitón y quedarte con el liner helado y que pueda hacer alguna, no sé, pues, daño producto de la humedad de la piel, ¿no es cierto?, del cuerpo, y que se congela a esa altitud. Claro, lo reconozco que puede ser, pero cuando regresamos a Tejos, no hubo ninguna anomalía en mi cuerpo que indicara que yo tenía un grado de congelamiento. Esto comenzó a pasar cuando bajamos de Tejo a Atacama, porque ahí tuvimos que esperar un día, o sea, una noche más, la noche del 14, para poder en el fondo recoger los bastimentos y todo lo que teníamos en Tejo y poder bajarlo a Atacama,
y poder retornar a Arica, porque en el fondo se nos había cumplido el plazo máximo de la expedición. Entonces, por motivos laborales y por motivos de otras circunstancias, ¿no es cierto?, que son, bueno, privadas entre nosotros, fueron esos 9 días y medio los que en el fondo causaron el problema, pero que yo creo que hubo cierta responsabilidad asumida en el sentido de que creo que debe ser un poco más extendida la expedición a esa montaña y por lo menos dejar unos 2 días de poder esperar cuáles son las mejores condiciones meteorológicas. Sobre todo el viento, oye Carola, que como te explico es letal, o sea, digamos, te hace bajar la temperatura en una forma realmente increíble. Sí, seguimos atentamente tu relato, Joaquín. Y para sumar información, ¿cómo estaba haciendo la hidratación de ustedes? Me refiero, bueno, los días previos, obviamente, y también el día que decían hacer la ascensión a la cumbre. Bueno, mira, en cuanto a la alimentación, yo creo que no hubo ningún problema. O sea, creo que íbamos bastante bien preparados con comida hipercalórica. Eh, sí, yo creo que la hidratación fue un poco restringida. Haciendo un mea culpa del tema. eh, Hoy día ese error, por lo menos en mi parte, yo no lo cometo. O sea, por lo menos comienzo una semana antes o 10 días antes de cualquier montaña, por muy pequeña que sea, a tomar bastante agua, porque como hago otros deportes, consumo mucha agua. Entonces, en ese momento, yo creo que todo el hecho de haber tomado poca agua o consumido el agua, no sé cómo llamarlo, pero mínima, y sabiendo que en el fondo necesitas mayor cantidad de líquido para no poder deshidratarte. Porque, entre comillas, aquí hubo otro problema. Uno de repente hace caso de, de personas que van a la montaña y que te dicen, oye, no, sí, mira, para evitar la puna, tómate un ibuprofeno, tómate una aspirina, tómate esto otro. Y resulta de que nosotros cometimos un error que yo creo que es muy, muy fuerte decirlo, pero eh, tomamos esta famosa acetosolamida, oye, que posterior al tema, digamos, que pasó, ¿no es cierto? Mi médico me dijo que quién había recetado ese famoso fármaco porque eso es veneno para algunos organismos que no están acostumbrados y que obviamente te produce mayor deshidratación, porque es para evitar, justamente se toma a veces, o los que lo hacen, para evitar el edema pulmonar o cerebral, po. Entonces, el tema es que si no hay una, en el fondo, prescripción médica antes de que tú puedes o no puedes tomar eso, no debes hacerlo. Digamos, para mí, eso fue, yo creo que la gota que realzó el vaso en este sentido, porque eh, nos hizo orinar demasiado y eso es que te estás deshidratando. Y si no se compensa esa botada de líquido, ¿no es cierto?, a través de la orina, de potasio, de calcio y de otros minerales, ¿cómo se llama? Tiene que reemplazarse de otra forma. Entonces ahí es donde yo creo que estuvo mi problema, acentuado obviamente, como te digo, por el tema del frío y de la sensación térmica adversa. Ujú. Retomemos el relato, Joaquín, cuando llegas de Tejos a Atacama, ¿ok? Dices que llegaron cerca de las 11, 12 del día después de ese intento a cumbre, pero luego de eso ustedes descienden a Atacama, ¿cierto? Y aún no se manifestaba ningún signo de congelamiento de los dedos de tus manos. Em, ¿Qué llevabas en ellas? ¿Con qué abrigo ibas? Llevaba, bueno, mitones de buena calidad y liner. Pero como te explicaba, hoy día yo no uso liner.
en ninguna montaña, porque también, por consejo de personas expertas, cuando a ti te transpiran mucho las manos, el liner te impide, digamos, que los dedos que están calientes dentro del mitón, en el fondo se abriguen más, no teniendo este liner. Entonces, ahí es donde también pudo haber habido un problema, porque yo me doy cuenta que cuando hago actividad física de cualquier naturaleza, las manos me transpiran mucho. Entonces, eso hace de que al sacarte el mitón para poder, no sé, hidratarte o alimentarte, obviamente se va a helar por, por el hecho de que puede haber una muy baja temperatura. Sí, es interesante ir haciendo esos alcances como para entender la dimensión del relato y obviamente imagino que todos estos años han ayudado a reflexionar sobre lo que se hizo y lo que no y sacar los aprendizajes correspondientes. Em, Joaquín, bueno, ¿en qué minuto empiezas a sentir algún síntoma de congelamiento en tus manos? Mira, como te digo, nosotros bajamos al mediodía aproximadamente del día 13 hacia Atacama, y esa noche, vale decir del 13 al 14, estando ya en el refugio, en Atacama y en el contenedor, no en el refugio nuevo pequeño, bueno, teníamos que bajar al otro día para devolvernos a Santiago, y esa noche comencé con un escozor pero terrible en las manos que era, la verdad, incontrolable. O sea, realmente es como que millones de hormigas te estuvieran en el fondo mordiendo los dedos o la mano en general. Y producto de eso, mis dos compañeros se despertaron y Alejandro ilumina, digamos, el interior de mi saco porque ya era desesperante el ardor que se producía, y ahí recién empieza a sentirse los síntomas del congelamiento. O sea, ahí en ese momento, en esa noche, a ver, de los 10 dedos de la mano, 9 dedos están ya prácticamente más allá de la falange distal, con un grado de amoratamiento. Entonces, inmediatamente hicimos el protocolo WAFA, digamos, para poder entibiar agua y meter las manos, digamos, dentro de agua caliente con povidona y tomar 1 gramo de aspirina para poder, en el fondo, evitar algún tema de coágulo, etcétera. Y llamamos al regimiento de Copiapó porque estábamos en contacto con los militares de ahí a través de la patrulla Parme, para que en el fondo nos pudieran asistir con algún paramédico que subiera en el día 14, ¿no es cierto?, a juntarnos en Murray para poder establecer una suerte de diagnóstico preliminar y básico, y de acuerdo a eso ver qué es lo que estaba pasando con mi organismo. Pero en ese momento, Carola, la verdad es que el escozor era prácticamente incontrolable. O sea, eh, tenía que enfundarme las manos en- 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 en tela, ¿no es cierto?, en guantes ¿cómo se llama?, de polar, eh, tratar de friccionarlas, digamos, para poder, en el fondo, adquirir calor y obviamente esta cuestión dándome cuenta que había una cosa que estaba mala. O sea, en el fondo, en ese momento, esa noche o la madrugada de ese día, ya había comenzado la situación de congelamiento. O sea, si tú sacas una conclusión desde que bajamos de Tejo, desde que habría ocurrido el incidente arriba, pasaron, no sé, más de 15 horas, una cosa así. O sea, este tema del congelamiento no es instantáneo, por lo menos en mi caso. O sea, hubo mucho tiempo en que yo no me di cuenta porque la verdad es que no sentí nada. Si fue en la noche de ese día,
que comencé a sentir ya el escozor que te nombro. Ajá. Y entonces ustedes toman las precauciones del caso médicas y obviamente en cuanto a tratar de contactar a alguien que los ayude, que los apoye en el descenso, especialmente gente del regimiento. Ahí me imagino que todo se acelera, ¿no? Todo el proceso como para ojalá salir pronto de la montaña y llegar a un centro médico. Así es, así es. Bueno, nosotros nos encontramos en Murray con la patrulla rescate del ejército. Ahí venía un paramédico que me revisó y la conclusión fue que había que bajar inmediatamente a Copiapó, al hospital base, para un diagnóstico certero porque inicialmente había un grado de congelamiento, no sé de qué categoría, pero eh, bueno, ya íbamos con la preocupación. Y ese mismo día, el 14 en la tarde, llegamos a Copiapó. Inmediatamente fuimos a la urgencia del hospital base y ahí, con un equipo médico que me revisó, se estableció que tenía congelamiento distal y con la falange del medio también. Y bueno, quedé internado durante 2 días, eh, una inyección gigante de varina a la vena para poder evitar coágulos, etcétera, y esperar la evacuación aeromédica a Santiago para ver qué es lo que se podía hacer con mayor precisión. Claro, porque finalmente allí hay una mayor cantidad de especialistas, que era lo que se requería en el minuto. Y luego de eso, ya Joaquín, ¿cómo empieza el proceso de diagnóstico? Y obviamente luego el de la recuperación, que termina siendo lo más largo. Bueno, mira, yo estuve internado también, aparte de los 2 días en Copiapó, como 5 o 6 días en el hospital militar, que es la unidad de salud que me corresponde, y ahí pasé por distintas especialidades, psiquiatría, traumatología, eh, toda la cardiovascular, etcétera, para poder establecer qué es lo que se iba a visualizar en adelante. Eh, pero mira, a mí me fue a ver en un momento varias personas ligadas a la montaña que me mandaron mensajes porque sabían de este problema que había ocurrido. Y ahí tiene mucha importancia un muy buen amigo mío que es hermano del doctor Vidal, de Pedro Vidal. Y él me dice, mira, yo te propongo que pidas el alta porque yo creo que aquí no van a tener una respuesta muy categórica, porque en el fondo la especialidad, digamos, que es cirugía plástica, va a ser lenta, demasiado lenta. En cambio, con la clínica de mi hermano, tú puedes tener una mejor, ¿cómo se llama?, visualización de lo que a futuro puede quedar como resultado de las quemaduras que se comienzan a producir. O sea, unas llagas gigantescas en la punta de los dedos, había que hacer curaciones todos los días, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es que yo caigo en las manos de Pedro Vidal el día 28 de noviembre, que fue un día lunes, y ahí comenzó el proceso clínico a base de cámara hiperbárica, durante 4 meses más o menos sometido 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde. Aparte de eso, curaciones casi todos los días, porque como tenías llaga y se te iban formando ampollas, bueno, había que en el fondo limpiar los dedos y ir despejando, digamos, de cualquier situación de infección o previendo cualquier situación de infección. Y lo otro que fue gravitante es el hecho de la kinesiología, sobre todo porque cuando se te congelan las manos, y lo mismo creo yo de suceder cuando a una persona se le congelan los pies, lo que más sufren son los tendones flexores. Los tendones flexores tanto de los dedos como de la palma de la mano y ya sea lo irradiado hacia el antebrazo. Entonces, en ese proceso médico tiene que haber gente
especializada que sepa, digamos, bien, bajo las orientaciones del médico, qué hacer. O sea, yo me vi inmerso al proceso de cámara hiperbárica. Tuve alrededor de 430 cámaras hiperbáricas. O sea, es un proceso, si tú lo mides en tiempo, eso más o menos son 14 meses, oye, Carola. Esto partió el 28 de noviembre del año 2022 y recién me dieron de alta el 1 de marzo de este año. Entonces, en todo ese periodo, que fue realmente muy fuerte desde el punto de vista psicológico, pensando en que podías perder, digamos, los dedos, digamos. La solución corta para este tema es amputar. Eh, pero gracias al doctor Vidal, él siempre me dio la esperanza y me decía, mira, a mí me basta que el cuerpo tuyo recupere 1 o 2 milímetros hacia adelante, hacia la punta de las uñas, ¿no es cierto?, para que el proceso esté salvado. Y de hecho, yo comencé a ver los milagros a partir del más o menos el mes de junio del año, digamos, del año 23, cuando se te comienzan a caer las uñas, tú ves que va, en el fondo, la parte necrosada va retrocediendo y la piel va recuperando su condición. Y eso es todo porque la cámara hiperbárica permite, a través de un proceso de oxigenación de la sangre, generar en la molécula que esté viva una exponencialidad, o sea, vaya generando otras moléculas o otras células, perdón, y eso vaya permitiendo que se vaya regenerando los tejidos. Claro, en ese periodo viviste cosas prácticamente milagrosas, como acabas de describirnos. Pero también sufriste momentos muy duros porque fue en ese proceso donde parte de tus dedos directamente no pudieron conservarse. Bueno, sí, la verdad es que a uno le duele porque yo me puedo sonreír hoy día, pero en los momentos difíciles el apoyo más gravitante fue de la familia, de los amigos ligados a la montaña y de todas las personas que sostuvieron todo este tema clínico que realmente fue muy intenso. O sea, hubo momentos en los días iniciales en que yo no podía hacer nada porque en el fondo sin tus manos, y ahí te das cuenta el valor que tienen las manos para todo. O sea, yo pensaba, por ejemplo, si me cortan el dedo pulgar, ¿qué haces con los 4 dedos que te quedan? No puedes hacer nada. No, digamos, tendrías que empezar a ver un sistema tipo pinzas, pero los médicos, como llaman la pinza al dedo gordo, ¿no es cierto?, con los otros dedos, tú puedes tomar un lápiz, puedes tomar un vaso, puedes tomar cualquier cosa y en el fondo gestionar lo que estás haciendo. Pero si no tienes esta falange, no puedes hacer nada. Entonces, ese proceso, como te digo, fue bastante duro porque al principio, bueno, me tenía, me tenían que acarrear, digamos, desde una de las propiedades que tiene mi hijo hacia la clínica, porque yo vivo fuera de Santiago. Entonces al final me tuve que quedar en Santiago alrededor de 4 meses para poder en el fondo sostener los días más críticos de las curaciones y de todo el proceso que estaba viviendo. Y después de a poco, ir en el fondo teniendo una consistencia con las manos, fundamentalmente con los dedos, porque se te produce una hipersensibilidad tan grande que no puedes tomar ni siquiera la sábana de la cama. O sea, es realmente muy complejo el proceso, digamos, clínico que viene después de que te estás mejorando. Yo hasta el día de hoy, por ejemplo, que ya, bueno, puedo manejar, puedo esquiar, puedo tomar una cuerda, un piolet, pero siempre tengo una sensación o una percepción en la punta de mis dedos, sobre todo en la mano izquierda, que fue la que más sufrió, eh, de, de sensibilidad. Entonces, de repente me doy cuenta que estoy tomando algo y que me molesta. Y eso es porque todavía
el cuerpo, digamos, está generando sus defensas y obviamente esto tiene para largo. O sea, yo creo, según lo que me decía el doctor Vidal, por lo menos 2 o 3 años hasta que esa hipersensibilidad ya se vaya y no quede rastro anterior. Joaquín, es un relato tremendamente detallado, es muy vívido todo lo que nos cuentas y obviamente, a ver, nosotros con tu autorización vamos a compartir algunas imágenes de este proceso en el Instagram, una recuperación realmente milagrosa y que te tiene hoy actuando prácticamente con normalidad tus extremidades. Así es que de verdad que para nosotros es tremendamente gratificante que se haya podido llegar a eso gracias a la medicina. Con el paso ya de los años, ¿cuáles dirías tú que han sido los principales aprendizajes que has sacado en limpio? No sé, mirando hacia atrás, ¿cuáles fueron los errores principales y también las omisiones que cometieron en esta expedición? Mira, Carola, yo creo que lo primero que podría aportar como lecciones aprendidas de este caso mío, que como te dije en un principio, quiera Dios que a nadie le pase, porque aparte que tiene un costo altísimo, y lamentablemente aquí en nuestro país hay pocos centros clínicos que se dedican específicamente a este tema, eh, podríamos sacar como conclusión que es fundamental conocerse a sí mismo biológicamente. O sea, en el fondo cualquier persona que quiera ir a una montaña, por muy, a ver, ¿cómo llamarlo? Muy pequeñita, ¿no es cierto?, que sea, y te vuelvo a recalcar cada cerro en su mérito, digamos, eh, tiene que efectuarse un chequeo médico preventivo porque es importante conocerse. O sea, en el fondo yo no puedo pretender ir a una montaña si no tengo las capacidades biológicas y físicas para poder subir a un cerro. O sea, esa es como la primera indicación que uno desde la modesta experiencia pudiera dar. Eh, lo otro, derivado de eso mismo, es poder, en el fondo, teniendo ese chequeo médico, bueno, hacer caso, digamos, a quien corresponda, a su médico cabecera, de que no puede estarse medicando, ¿no es cierto?, por cualquier situación de detalle. O sea, en el fondo, si no te conoces a ti mismo o a ti misma, yo creo que eso es un error que al final puede ser gravitante en este proceso. O sea, eh, ahí es como la primera gran conclusión. La otra que yo diría es tener y mantener el mejor equipo que haya dentro de las posibilidades económicas, indudablemente, ¿no es cierto?, adecuado y completo para poder, en el fondo, hacer este deporte que es tan bonito. Eh, También creo que es importante mirar a las montañas, po. O sea, mirarlas en el sentido de decir, eh, tengo la información de cómo es, ¿no es cierto? Cuánto me demoro, qué experiencia hay de otra gente. Hay muchas páginas donde uno puede en el fondo mirar en Forecast, por ejemplo, las condiciones meteorológicas, usar Windy para poder en el fondo tener una claridad del panorama que está eh, centrándose en la montaña que uno quiere ir, ¿no es cierto? Y lo otro es también ir paulatinamente ascendiendo. O sea, yo no puedo ir a un 6000 si nunca antes he hecho un 3000. O sea, esa es una condición básica, fundamental. Y tengo que saber llegar bien a un 3000 para lograr después ir a un 4000 y del 4000 ir al 5000, al 6000, etcétera. O sea, en el fondo son situaciones que uno tiene que irlas teniendo claro porque lo contrario va a sufrir problemas. ¿Y cuántos casos aquí en nuestro país hemos visto de gente que lamentablemente pierde la vida por una situación de irresponsabilidad en el sentido de no tener el equipo, las condiciones necesarias para subir a un determinado cerro? Y lo otro que es importante, oye, Carolita, es la planificación de la actividad. O sea, en el fondo, tomar siempre la previsión fundamental de cuántos días va a durar la expedición, de quiénes son los que la van a integrar, si los que la van a integrar tienen las mismas capacidades tuyas
o si tienen más capacidad y tú tienes la mínima capacidad. Y yo creo que lo más importante también dentro de estos aspectos es tener, para asegurar el éxito de cualquier expedición, eh, no ir sin un guía. Eso para mí es vital. O sea, yo creo que el guía profesional y certificado es la persona que te va a llevar, perdón, a cumplir lo que tú estás soñando, digamos, de ir a un cerro determinado, porque lo contrario, si no hay buenos instrumentos, un GPS, una brújula, una carta o lo que sea, ¿no es cierto?, para poder en el fondo establecer una ruta determinada que ya esté trazada, lamentablemente pueden haber errores que cuestan o cobran la vida. Y bueno, la aclimatación, la hidratación, etcétera, la alimentación, que son también aspectos fundamentales para saber en qué momento hidratarse, en qué momento alimentarse, qué tipo de alimentación tengo que consumir, etcétera. En general, eso, oye. Sí, no son pocas y claramente todas bastante importantes. Por eso es bueno que esté tu testimonio después de haber padecido este grave incidente. Sabemos que ha sido un recorrido bastante largo, pero lo bueno es que ha tenido un gran desenlace. Nos agrada mucho haber podido escuchar con tanto detalle fino toda esta historia, así es que a nombre de todos los que escuchan este podcast regularmente te doy las gracias, porque son precisamente esos detalles los que nos ayudan a dimensionar las consecuencias que pueden tener nuestras acciones, las que ejecutamos en la montaña y que por mucha confianza que tengamos en nuestras capacidades pueden ocurrirnos esta clase de incidente. Carolita, mira, yo te agradezco tremendamente, agradezco a todos quienes van a escuchar este podcast, eh, lo que se tome como una lección aprendida. Yo no pretendo, digamos, ser ejemplo para nadie en este tema, pero sí que téngase presente de algo que no debiera ocurrir. Eh, Como te dije en algún momento, muchas veces hemos sido testigos de chicos o personas que van a los cerros y les sufren accidentes graves. Hay que estar llamando al Cuerpo de Socorro Andino, hay que estar pidiendo asesoría a la Fuerza Aérea, o hay que estar pidiendo asesoría a Carabineros o al Ejército que vayan a buscarlo a la montaña. ¿Cuánto tiempo y cuánta plata se gasta en eso por, entre comillas, una irresponsabilidad? Entonces, no tener claro una ruta, de repente, no sé, mirar en menos la cumbre y resulta que la montaña es la que manda, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que tener la claridad suficiente para poder, en el fondo, gestionar que si voy a un cerro determinado, tengo que llegar a la mejor cumbre de todas, que es la casa. Entonces, eh, creo que eso es lo que yo te puedo aportar y les puedo aportar. Eh, si necesitas algún otro elemento como fotografía o cosas así, no tengo ningún problema en poder ayudarte para que este podcast resulte lo mejor posible. Muchas gracias, Joaquín. Y bueno, quería reiterar lo que dije al comienzo: Atacama Outdoor te hará llegar un presente porque ellos están junto a nosotros, siempre fomentando la vida al aire libre, y te entregarán un regalito para agradecer tu presencia acá en Montaña para Todos. Nosotros a todo el resto los dejamos invitados a seguir escuchándonos, y no solo los capítulos que hablan sobre cómo prepararnos para la montaña y los desafíos que ella conlleva, sino también de nutrirse de experiencias como la de Joaquín y la de otros y otras que han tenido la gentileza de contarnos sus historias en cerros, en volcanes y en la montaña de nuestro querido Chile. Nosotros les dejamos un abrazo grande y será hasta la próxima, acá en Montaña para Todos.